espera. 4 minutos creo que es suficiente. Muy buenas tardes. Estamos en la semana 14 con los estudiantes de física. Hoy vamos a trabajar un tema completamente diferente. Se llama fluidos. Y vamos a empezar en este momento. Comparto pantalla y por favor me indican cuando la vean, si son tan amables. ¿Ya la ven? Gracias. Gracias. Entonces, ¿qué es un fluido? Pues dice que se deforma continuamente y los fluidos toman la forma del recipiente que los contiene. ¿Han visto ustedes alguna vez un zancudo parado sobre la superficie del agua? Es por esa pequeña superficie que tiene tensión en la superficie, ¿verdad? Entonces, dentro de los fluidos tenemos los líquidos y los gases. Por favor, en cualquier momento, si tienen alguna duda, pueden preguntar. Para mí va a ser un gusto contestarles. Los fluidos tienen varias características. Una de ellas es la densidad. Así como cuando nosotros estamos tomando una sopa y la sopa tiene un poquito de grasa, la colocamos en la refrigeradora y cuando ustedes la sacan, en la parte de hasta arriba, se hizo una pequeña capa de la grasa. Es la densidad. Aquí tenemos nosotros un ejemplo, el alcohol. Si nosotros tenemos leche, si nosotros tenemos jarabe, aceite vegetal, aceite para lámparas, poco a poco cada uno va tomando su posición según la densidad. ¿Pero qué realmente es la densidad? Bueno, vamos a decir que la densidad es una relación de la masa dividido el volumen de los cuerpos. Vamos a hacer la comparación. Tenemos un cubo de 1 centímetro cúbico de acero y un cubo de 1 centímetro cúbico de madera. 1 centímetro cúbico de acero tiene un peso, de 7.8 gramos. En cambio, un cubo de madera de 1 centímetro cúbico ni siquiera pesa 1 gramo. Es súper liviano, ¿verdad? La relación de la masa con el volumen, si tenemos tanto del acero como de la madera, 7.8 gramos, de acero necesitamos un poquitito, en cambio de madera necesitamos 9 veces más. Voy a apagar este volumen, perdón. Ahí está. Necesitamos 9 veces más la cantidad de masa para tener esta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? 1 centímetro cúbico de acero pesa 7.8 gramos y 7.8 gramos de masa de madera es un volumen muchísimo mayor, 9.63 centímetros cúbicos. Conocimos entonces que la densidad era la masa dividido volumen. Nosotros vamos a decir que el peso específico va a ser igual, al peso dividido volumen. Siempre hemos trabajado nosotros el peso dividido volumen. O sea, aquí estamos sustituyendo peso, que es masa por gravedad dividido volumen, y de acuerdo a la definición anterior, que densidad era masa dividido volumen, voy a pasar la otra. Entonces, aquí tenemos masa dividido volumen, por lo tanto, el peso específico va a ser igual a la densidad por la gravedad. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Una tabla que contiene diferentes datos de diferentes sólidos y diferentes líquidos. ¿Cuál es su densidad en el sistema internacional? Kilogramos dividido metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Aquí tenemos el agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer estos ejercicios vamos a hacer referencia a esta tabla donde nos
proporciona diferentes sólidos, diferentes líquidos y densidad en distintas dimensionales y también el peso específico, ¿de acuerdo? Entonces veamos, un tanque cilíndrico de alcohol, fíjense bien, pues, me está diciendo un tanque cilíndrico de alcohol. Desde el momento que me está diciendo alcohol, yo ya tengo que tener la idea de cuál es la densidad del alcohol. Ese recipiente cilíndrico tiene una altura de 3.5 metros. Entonces, vamos a ver nuestra tabla, vamos a buscar el alcohol y entonces vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Porque así es como se hace esto. Entonces, un tanque cilíndrico de alcohol tiene una altura de 3.5 metros y un diámetro de 1.15 metros de diámetro, ¿verdad? ¿Cuántos kilogramos de gasolina es? Perdón. ¿Cuántos de alcohol es capaz de almacenar? ¿Sí? Entonces, la única fórmula que conocemos hasta este momento es a la que le vamos a dar batalla. Sabemos que densidad es igual a masa dividido volumen. Y estamos hablando de una altura de 3.5 metros, por lo tanto, la dimensión que vamos a utilizar es kilogramo dividido metro cúbico. Entonces, vamos a la tabla, buscamos alcohol y encontramos que la densidad, aquí tenemos densidad, es igual a 790 kilogramos por metro cúbico. Entonces, densidad es igual a masa dividido volumen. ¿Conocemos el volumen? Sí, lo podemos conocer al determinar el volumen de un cilindro, un tanque cilíndrico, donde me están dando el diámetro. Si ustedes recuerdan matemática 1, y vamos a ver, tenemos 3.50 metros de alto y un diámetro de 1.15 metros. ¿Ustedes recuerdan cuál es el volumen de un cilindro? ¿No? Bueno, si no lo recuerdan, yo se lo voy a recordar. El volumen de un cilindro es igual al área de la base, que en este caso me está diciendo que es un cilindro, un tanque cilíndrico, la base es un círculo. Entonces, el área de ese círculo de la base es pi por r cuadrado y lo multiplicamos solamente por la altura. Por eso el volumen es pi r cuadrado h. Ahora, ¿cuál es el radio? Puesto que me están dando el diámetro. Yo sé que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Por lo tanto, para conocer el radio, tengo que dividir el diámetro dividido 2. Entonces, tenemos el radio de el diámetro de 1.15 metros dividido 2, obtengo un radio de 0.575 metros. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora vamos a encontrar el volumen de este tanque cilíndrico y me dice que es pi por radio al cuadrado por la altura. El pi por el radio al cuadrado ya lo encontramos por la altura que me lo da el problema, que son 3.5 metros, y ese es el volumen. De manera que ya conozco el volumen. Ahora en la tabla buscamos la densidad, la encontramos, que era 790 kilogramos por metro cúbico, de modo que ya conozco la densidad y el volumen, solo me falta encontrar la masa. Entonces, voy a encontrar la masa. ¿Cómo hago eso? Despejo, masa es igual a densidad por volumen. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Densidad la tenemos, por volumen lo tenemos,
metro cúbico se elimina con metro cúbico, ¿sí lo ven? Metro cúbico se elimina con metro cúbico y por lo tanto nos queda solamente kilogramos, ¿de acuerdo? Con este metro cúbico, ahí está. Y entonces nos queda solamente kilogramos. La respuesta es, un tanque cilíndrico de alcohol, ¿cuántos kilogramos de alcohol es capaz de almacenar? 2.871.65 kilogramos de alcohol. Veamos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo aquí. Vamos a ver, nos dice el ejercicio. Vamos a tapar acá. Dice, ¿qué volumen de agua tiene la misma masa de 100 centímetros cúbicos de plomo? Entonces, otra vez, me están dando 100 centímetros cúbicos. Ese es el volumen del plomo. Y conozco la densidad del plomo, ¿sí o no? Sí la conozco. ¿Cómo conozco la densidad del plomo? Pues aquí está, me está diciendo que son centímetros cúbicos, por lo tanto, busco la densidad en la columna de centímetros cúbicos. Y me dice que la densidad del plomo es 11.3, ¿lo ven? 11.3 gramos por centímetro cúbico. Entonces sustituimos la densidad del plomo y el volumen para encontrar la masa. Ahora fíjense bien, ¿qué volumen de agua tiene la misma masa? Entonces, la masa del plomo va a ser igual a la masa del agua. Por lo tanto, ¿qué tengo que despejar? Pues conozco la masa del agua y la densidad del agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Chicos, la densidad del agua, nos vamos a nuestra tabla. Y aquí está, estamos trabajando gramos por centímetro cúbico. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, aquí lo sustituimos, ¿ven? Es la masa del agua, que es la misma, la masa del plomo, dividido la densidad del agua, ¿lo ven? Es esto, y esto me da que el volumen es de 1.130 gramos. Ahora me dice, ¿cuál es su peso específico? Bueno, nosotros acabamos de ver en las fórmulas que el peso específico era igual al peso dividido el volumen. Y peso es igual a masa por gravedad. Jóvenes, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, ingeniera. Muy bien. Entonces, peso específico es igual al peso dividido volumen. Por lo tanto, el peso sabemos que es masa por gravedad. Y masa por gravedad dividido volumen, masa dividido volumen es densidad por gravedad. Así que tengo, ¿cuál es el peso específico del plomo? Tengo la densidad del plomo, que esa ya la habíamos tomado de acá. ¿Recuerdan que ya la habíamos determinado? Tengo la densidad del plomo y tengo la gravedad y obtengo el peso específico. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí recuérdense que esto es gramos por centímetro y 11.3 gramos en kilogramos se vuelve 11.300 kilogramos por metro cúbico. Ojo con eso. 11.3. Aquí está. ¿Sí lo ven? Jóvenes, aquí está, ¿ven? El plomo, 11.300 kilogramos por metro cúbico, que es la fórmula que tiene, y los 11.3 gramos por centímetro cúbico. Bueno, entonces, eso es para que estudiemos nosotros la densidad. Ahora vamos a estudiar la presión. A la fuerza normal por unidad de área se le llama presión. Fuerza normal por área. Entonces, acuérdense ustedes, A es el área donde se aplica la fuerza perpendicular
en el líquido, en este caso en los fluidos, y las unidades de fuerza son Newton metro cuadrado, que para el sistema internacional lo conocemos como 1 pascal. O sea, fuerza, newtons dividido área por metro cuadrado. O si estamos en el sistema inglés, es libra por pulgada cuadrada. Presión del fluido. Es la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes del recipiente. O sea, si aquí hay un fluido, está ejerciendo fuerza sobre todas las paredes del recipiente en forma perpendicular. En el fondo está haciendo la fuerza perpendicular, ¿de acuerdo? Y la presión se ejerce en todas direcciones. La presión de fluido en cualquier punto es directamente proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad bajo la superficie. Es muy importante que ustedes tengan presente que es la profundidad a partir de aquí hacia abajo. Mucho cuidado con este detalle, porque de repente se les da a ustedes una altura, pero que no es precisamente superficial, sino se les da de abajo hacia arriba. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado que es la profundidad bajo la superficie del fluido. Ojo con ese dato. Y entonces la presión va a ser densidad por gravedad por altura. ¿De acuerdo? Y como densidad por gravedad, ustedes se recuerdan, lo acabamos de ver, vimos que densidad por gravedad, lo vamos a enfocar aquí un poquito. Miren, peso específico es igual a densidad por gravedad. Entonces, si se dan cuenta, son las mismas fórmulas que hemos utilizado. Entonces, densidad por gravedad por altura o peso específico por altura. Y listo. Entonces, estamos trabajando nuevamente con las mismas, casi las mismas fórmulas. El agua siempre busca su propio nivel, lo cual indica que la presión es independiente del área o de la forma del recipiente. Miren, aquí tenemos un cilindro, aquí tenemos, o sea, de formas diversas y de todas maneras el agua siempre busca su nivel. Acá no nos interesa el área ni el volumen donde está contenido el fluido. Ahí en la presión en kilopascales, o sea, ¿qué dijimos que era 1 pascal? Era un newton metro cuadrado, ¿verdad? Producida por una columna de mercurio de 60 centímetros de alto. Entonces, aquí tengo los 60 centímetros de alto y mercurio. ¿Cuál es esa presión en libras pulgada cuadrada? Entonces, estamos hablando de mercurio. Lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar la densidad. ¿Dónde encontramos la densidad del mercurio? ¿Quién me dice? Chicos. Se me fue el nombre de la hoja, pero es una hoja que tiene varias. Muy bien, perfecto. Muy bien. Aquí, justo en la tabla de densidad de fluidos, líquidos y sólidos. Y entonces, aquí tenemos el mercurio. Gracias. ¿Quién contestó? Maritza. Gracias, Maritza. Entonces, fíjense bien, pues. Dice una columna de mercurio de 60 centímetros de alto. ¿Cuál es esa presión en libras pulgada cuadrado? Uy, qué relajo. Entonces, aquí tenemos el mercurio. Aquí está toda la información del mercurio. Tenemos kilogramos por metro cúbico, gramos por centímetro cúbico y libras pie cúbico. Entonces, vamos a ir trabajando por partes este ejercicio. Dice, la presión es igual, vamos a cubrir esto para que no nos estorbe. Ya vimos entonces que la presión era 13.600 kilogramos por metro cúbico. Siempre en este tema de fluidos, por favor, esa tabla yo les invito a que la tengan impresa o que la tengan siempre a la vista. Se va a trabajar con diferentes fluidos, diferentes sólidos, diferentes líquidos,
Y entonces ustedes deben conocer esa tabla, la deben tener a la mano. Entonces, dice que la presión es igual a densidad por gravedad por altura. ¿La densidad la conozco? Sí, ya la tomé de la tabla. ¿La gravedad la conozco? Sí, la conocemos desde hace tiempo, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y entonces, solo nos queda la altura. Me está dando la altura, ojo con esto, en centímetros, entonces debemos pasarla a metros para tener siempre la misma dimensional. Tengan cuidado con estas dimensionales, por favor, ¿sí? Entonces obtenemos que la presión son 80.049.6 newtons metro cuadrado, pero para obtenerla en libras pulgada cuadrada debe hacerse la conversión y entonces buscamos nuestra tabla de conversiones, la multiplicamos por el factor de conversión y llegamos a la respuesta. La presión en libras pulgada cuadrada va a ser igual a 11.61 libras por pulgada cuadrada. Recuerden que en todos los ejercicios ustedes deben colocar la respuesta. Es muy importante no solo llegar al resultado, la respuesta y de preferencia en rojo para que se vea bien. Entonces, esa presión de 80.5 kilopascales, o sea, 80.049.6 es 80.5. 80.5 kilopascales lo reducimos, es igual a 11.61 libras pulgada cuadrada, ¿de acuerdo? Y siempre la respuesta. Pasamos ahora al siguiente. Cualquier líquido en un recipiente abierto, por ejemplo, está sujeto a la presión atmosférica, además de la presión debido a su propio peso, puesto que el líquido es relativamente incomprensible. Recuerden que el líquido toma la forma de cualquier ambiente, de cualquier recipiente. Puesto que el líquido es relativamente incomprensible, la presión externa a la atmósfera se transmite por igual a todo el volumen del líquido y se conoce como ley de Pascal. Una presión externa aplicada a un fluido confinado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. Por favor, esto subrayenlo porque es pregunta de examen. ¿Ok? La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Y aquí es donde ya viene algo interesante, porque ¿cuál es la presión atmosférica? Para nosotros, a nivel del mar, va a ser de 101 kilopascales o 14.7 PSI, que es libras por pulgada cuadrada, ¿sí? Con frecuencia se usa una unidad de una atmósfera. Entonces, aquí ya estamos hablando de un término distinto, una fórmula diferente, pero es importante que la veamos. Una atmósfera entonces es igual a 101.3 kilopascales o 14.7 PSI. Y esto es igual a 76 centímetros, 30 pulgadas de mercurio. Aquí está. Muy bien. Veamos esto. Un submarino se sumerge a una profundidad de 120 pies y se nivela. El interior del submarino se mantiene a la presión atmosférica. ¿Cuál es la presión atmosférica, jóvenes? ¿Cuáles son la presión y la fuerza total aplicados a una escotilla de 2 pies de ancho y 3 pies de largo? Ok, aquí lo que nosotros necesitamos ver, ojo con esto, es la presión depende únicamente de la profundidad y del peso específico del fluido. ¿De qué estamos hablando? El peso específico del agua. Vamos otra vez a nuestra tabla. Voy a traer la tabla. Perdón, no la coloqué aquí. Vamos a colocar nuestra tablita.
Es importante que tengan ustedes siempre la tablita para que no se me pierdan. Ok, entonces, el peso específico del agua, aquí está. Me está hablando de peso específico, miren. Aquí está. El peso específico del agua es 62.4 libras por pie cúbico. Muy bien. Entonces veamos qué dice el ejercicio. Un submarino se sumerge a una profundidad de 120 pies. Recordemos que la altura del nivel de la superficie hacia abajo. El interior del submarino se mantiene a la presión atmosférica. ¿Cuáles son la presión y la fuerza total aplicados a una escotilla de 2 pies de ancho y 3 pies de largo? Muy bien. La presión depende únicamente de la profundidad y del peso específico del fluido. Entonces, el peso específico acabamos de ver, que era 62.4 libras pie cúbico por los 120 pies. Aquí hay vamos a arreglar esto, un segundito. Es 120 por 62.4 y me da 7.488. ¿Sí lo ven? 7.488. Porque acá en el texto le colocaron 64 y es 62.4, ¿sí? Ojo con eso. Ahí está. Y entonces en el sistema inglés, ¿cuál es la presión? La presión se acostumbra en PSI, por lo que dividimos eso en 144 pulgadas cuadradas por pie cuadrado. Entonces, la presión es igual a 7.488 libra pie cuadrado dividido un pie cuadrado a pulgada cuadrada. Un pie tiene 12 pulgadas. Es para que ustedes para que vean de dónde sale esta relación. Un pie, lo voy a escribir aquí, tal vez para que les quede. Un pie es igual a 12 pulgadas. ¿Sí? Entonces, un pie cuadrado, ¿a cuánto es igual? Un pie cuadrado es igual a 144 pulgadas cuadradas. Para que no se me pierdan. Ahí está. Entonces, un pie cuadrado es 144 pulgadas cuadradas y por lo tanto, esto lo dividimos dentro de 144 y nos queda una presión de 53.33 PSI. ¿De acuerdo? Y para encontrar en la escotilla, dice cuál es la presión aplicada a la escotilla de 2 pies de ancho y 3 de largo. Entonces, la presión es igual a fuerza por área, que es la fórmula que vimos hace un momentito en esta unidad. ¿Regreso? Ahí. Bueno, ahí estamos. Entonces, esta presión por el área de 2 pies de ancho y 3 pies de largo. Y ahí sale la fuerza. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo, la prensa hidráulica. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Ahí se recuerdan que hay que convertir ese datito para que les salgan los datos, las unidades. ¿De acuerdo? La aplicación más frecuente de la ley de Pascal es la prensa hidráulica. Presión de entrada igual a presión de salida. Acá tenemos nosotros una prensa hidráulica, entra un fluido por acá, sale otro fluido por acá, y observen ustedes que siempre está a nivel. No importa el diámetro o la distancia, el agua siempre busca su nivel, ¿de acuerdo? En esta entrada del fluido tenemos un área 1 y en la salida tenemos un área 2.
Entonces, acuérdense ustedes que la prensa, así como lo vimos en el ejemplo anterior, es igual a fuerza dividido área. Entonces, fuerza 1 dividido área 1 va a ser igual a la fuerza 2 dividido área 2. La ventaja mecánica ideal de tal dispositivo es igual a la relación de entrada y salida, es lo mismo. Una pequeña fuerza de entrada puede ser multiplicada para producir una fuerza de salida mucho mayor. Aquí solo despejamos, fuerza 2 es igual a fuerza 1 por área 2 dividido. Estamos solamente despejando. Para las máquinas simples, es solo un despeje. Para las máquinas simples, el trabajo de entrada debe ser igual al trabajo de salida, si se desprecia la fricción, ¿verdad? Aquí no vamos a tomar en consideración la fuerza de fricción que están ejerciendo sobre las paredes del recipiente. Si la fuerza de entrada F1 recorre una distancia S1, esta de acá, mientras la fuerza de salida viaja a una distancia S2. Entonces tenemos que el trabajo de entrada, fuerza por distancia, ¿sí? Es igual, acuérdense, a F1 por área 1, igual a fuerza 2 por área 2. Y aquí tenemos el ejemplo. Los diámetros de los pistones. Vean ustedes qué reducido está el diámetro 1, donde está la fuerza 1 y el área 1, y el diámetro 2 está súper enorme, ¿verdad? Los diámetros son pequeño y grande de una prensa hidráulica. Si ustedes se dan cuenta, este tiene apenas 2 centímetros y aquí tiene 32 centímetros. O sea, si hay una gran diferencia. ¿Qué fuerza se tendrá que ejercer para levantar un automóvil de 1.800 kilogramos de masa? Entonces, aquí es donde tenemos nosotros que calcular las áreas. Encontramos, aquí dice que son 2 centímetros. Vamos a escribir 2 centímetros es igual a 0.02 metros. Y en la salida tenemos 32 centímetros, que es igual a 0.32 metros. Entonces, el área es, aquí tenemos área 1, pi por r cuadrado dividido 4. Aquí no sé por qué está dividido 4, jóvenes. Aquí es cuadrado. No, esa es la cuarta. Pi por r cuadrado, pero no sé por qué está dividido 4, perdón. Sigamos con esto. Después de encontrar esta área 1, aplicamos entonces lo de la fuerza hidráulica. Fuerza 2 es a fuerza 1, como área 2 es a área 1, y como me está preguntando qué fuerza tiene que ejercerse, me está pidiendo la fuerza 1, entonces la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2, pero ¿cómo sé yo cuál es la fuerza 2? Son los 1.800 gramos, la única fuerza 2 que hay. Son los 1.800 gramos que pesa el vehículo, kilogramos que pesa el vehículo, y por el masa por gravedad, que es lo único que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí despejamos la fuerza 2, que es el peso del vehículo que está en la salida, dividido, esto multiplicado por área 1 dividido área 2, y ahí obtenemos la fuerza 1, ¿de acuerdo? Y mecánico de fluidos, principio de Arquímedes. Hay algo interesante acá, yo les quiero compartir, viendo un poco de historia con Arquímedes. El rey había ofrecido que quien descubriera cuánto había de oro en su corona, que le daría toda una fortuna. Y Arquímedes era un estudioso de la física y siempre andaba pensando cómo
cómo determinar el peso del oro que tenía su corona, pero sin quitarle las diamantes y todas las perlas y todo lo que tenía. De manera que no sé si ustedes han visto cómo eran las bañeras de aquel entonces, y eran unas tinas, unas así grandes donde ellos se sumergían, y estaba llena de agua. Cuando de pronto vino él e iba a tomar un baño y se sumergió en la bañera y se cayó el agua. Y eso lo hizo pensar a él que el volumen que se había caído del agua era el volumen que se había introducido dentro del agua de la bañera, es decir, era el volumen que él ocupaba. Y ese mismo principio iba a utilizar para determinar el volumen de la corona, ¿de acuerdo? Entonces, interesante, ¿verdad? Otra forma de hacerlo es derretir todo el metal con que está hecha la corona y hacer un juguito y determinar el volumen simple y sencillamente, pero como no se podía hacer eso, entonces Arquímedes utilizó ese principio y estaba tan feliz de haber descubierto cómo encontrar el volumen de la corona que desnudo se fue al palacio a explicarle al rey cómo podía determinar el volumen de su corona. Bueno, ese era un paréntesis nada más. Hablemos del principio de Arquímedes. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. ¿Se dan cuenta? Eso es, o sea, haber pensado todo eso a partir de sumergirse en la bañera es interesante, ¿verdad? Entonces dice, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Si la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, entonces peso mayor que E. Si la fuerza del peso es menor que la fuerza de empuje, ¿qué quiere decir eso? Si pesa muchísimo, el peso se sumerge, el cuerpo se sumerge. Si no pesa, el caso de la madera, queda flotando. Y si es igual a la fuerza de empuje, entonces queda en equilibrio dentro del líquido. ¿De acuerdo? Bueno, el principio de Arquímedes. Un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente de empuje igual al peso del fluido desplazado. Acuérdense lo de la corona y de la bañera. La presión a cualquier profundidad H, otra vez estamos hablando de la superficie hacia abajo. Por favor, presten atención. La presión está dada por peso específico y altura. Ya vimos que el peso específico era densidad por gravedad. Entonces, la presión está dada por densidad por gravedad por altura. La presión total hacia abajo ejercida sobre la parte superior del disco es la presión, aquí está, más la presión sobre la parte superior del disco. Aquí está el disco, miren ustedes. Entonces dice la presión total hacia abajo ejercida sobre la parte superior del disco es igual a la presión en ese punto A más el peso específico por la altura 1. Estamos asumiendo que está a mitad del líquido, ¿verdad? La presión total hacia arriba ejercida sobre la parte inferior del disco es igual a la presión de A más el peso específico por H2. En este caso, H2 está contemplando la parte de abajo, está incluyendo el grosor de este disco, de este objeto, ¿de acuerdo? Y PA es la presión atmosférica. Entonces, si estamos viendo de arriba, la presión atmosférica más el peso específico por la altura 1, y si lo estamos viendo en la parte de abajo, igual presión atmosférica más peso específico por la altura 2, que ya incluye el volumen del cuerpo, el ancho, ¿sí? La fuerza neta hacia arriba ejercida por el fluido sobre el disco se llama empuje, y está dada por la fuerza 2 menos la fuerza 1. Y entonces, como ya descubrimos acá, presión 1 y presión 2, entonces despejamos acá en este espacio la fuerza
entonces va a ser igual a, el volumen del disco es igual a A por H. ¿Y cuánto es H? ¿Cuánto es H? Pues ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, la altura del objeto, ¿de acuerdo? Vamos a verlo un momentito. Un cubo de 100 gramos que mide 2 centímetros por lado se ata al extremo de una cuerda y se sumerge totalmente en el agua. Entonces, miren cómo está aquí, 2 centímetros. ¿Cuál es el empuje y cuál es la tensión en la cuerda? Entonces, vamos a determinar la fuerza, 2 centímetros, el volumen de este cubo son 2 centímetros, estamos hablando de 2 centímetros, es igual 0.02 metros. El volumen 0.02 metros y esto elevado al cubo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Aquí está. Entonces tenemos el volumen por el peso específico, que es 9.810 newton metros cúbicos. ¿De acuerdo? El cubo tiene un peso de masa por gravedad. Son 100 gramos. 100 gramos equivale, vamos a escribir aquí, 100 gramos es igual a 0.1 kilogramo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Masa por gravedad, tenemos el peso y para determinar la tensión se hace la sumatoria de fuerzas y tenemos entonces la tensión más la fuerza en B menos el peso nos da una tensión total de 0.90252 newtons. Y finalmente tenemos un cubo de madera, ojo con madera, cuyas aristas miden 5 centímetros. Entonces aquí, si está hablando de cubo, el volumen es 0.05 centímetros, ¿verdad? Pasamos a metros al cubo. El volumen sumergido son 3/4 partes del volumen. En este caso me está diciendo que está sumergido 3/4 partes de su volumen. Entonces, al volumen total le sacamos las 3/4 partes, por lo tanto, el volumen del objeto es, aquí lo tenemos, ¿sí? El cubo se encuentra en estática, por lo que hacemos sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, la fuerza aquí de B, ¿verdad? Es menos el peso que va en dirección contraria, la fuerza de empuje menos dirección contraria. Y entonces tenemos nosotros acá, encontramos el volumen, ¿sí? Y conocemos el peso y luego lo sustituimos, encontramos la masa y asunto resuelto. Si se dan cuenta, todos los ejercicios parten con el mismo principio. Encontramos el peso del objeto. Lo único que puede variar es esto. Aquí, ojo con esto. Cuando dice que está 3/4 partes a 1/5 parte sumergido, que lo que tenemos que hacer es dividir el volumen del objeto por la cantidad que nos indique en esta parte. Y luego, en el diagrama de fuerzas, el peso y la fuerza que están ejerciendo para encontrar la masa. Y eso es todo por hoy, chicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quiero que platiquemos con respecto